Muy buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Como estuvieron viendo la semana pasada, entonces estuvimos trabajando un poco acerca de lo que era un procesador de texto. Y hoy vamos a empezar a ver sus funciones. Entonces, espero que me puedan seguir paso a paso los ejercitarios que vamos a ir haciendo, de tal forma que ustedes también estén familiarizados con el uso de la herramienta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir la misma. Para la mayoría que va a trabajar dentro del entorno Windows, lo único que debemos hacer es apretar el botón de Windows que aparece en el teclado y buscar la herramienta Word. Al abrir eso, nos va a aparecer primero una pantalla de bienvenida y luego nos va a mostrar esta pantalla que nos permite tanto seleccionar qué tipo de documentos vamos a utilizar, crear nuevos documentos o abrir documentos que hubiéramos utilizado anteriormente. Para los propósitos de esta clase vamos a trabajar con la opción documento nuevo. Entonces vamos a abrir esta sección y vamos a darle clic encima. La ventana que vamos a ver ahora es el entorno inicial de Microsoft Windows cuando estamos trabajando. Pueden observar ustedes la barra de acceso rápido. Pueden observar ustedes la barra de la aplicación, la cinta de opciones. Pueden ver acá la barra de estado, los modos de visualización, el zoom en el que se encuentra el dispositivo. Como pueden ver ahora, por ejemplo, el zoom está para que se pueda ver la pantalla completa de una vez en mi caso, por lo cual yo voy a hacer un poco más de acercamiento y lo voy a poner en 80% para que me sea más fácil observar lo que estoy haciendo. El día de hoy vamos a estar trabajando dentro de las opciones de esta pestaña, que es la pestaña de inicio. Vamos a ver las diferentes opciones que podemos ver. Dentro de esta ventana tenemos básicamente 5 grandes grupos separados de acuerdo a las funcionalidades que ofrecen. El primer grupo que podemos observar acá es el grupo de portapapeles. El portapapeles nos permite mantener información para que nosotros podamos copiar de algún lado y pegar en otros programas. Por ejemplo, si yo estoy navegando a través de internet y quiero copiar un documento, podría hacerlo fácilmente utilizando los comandos para eso. Entonces, acá yo voy a tener la opción de primero pegar. ¿Qué significa? Que si yo copié un documento de algún lado, utilizando esta opción, yo puedo, al seleccionar acá, puedo pegar un documento de cualquier lugar que yo haya copiado. Esta es una de las opciones que más podemos, o sea, que más utilizamos cuando estamos trabajando. Después tenemos la opción de cortar. Cortar nos permite básicamente, por ejemplo, seleccionar un texto con el mouse y al presionar cortar, este va a desaparecer, pero va a continuar en el portapapeles de tal manera a que yo pueda también pegarlo en otro lugar del texto. En este caso, por ejemplo, yo corté el texto de un párrafo y lo pegué en otro lado. Sin embargo, no estoy de acuerdo con eso, no me quedó tan bien. Entonces, dentro de la barra de acceso rápido, puedo ver que tengo un icono que me permite deshacer la última acción que realicé. De tal forma a que si yo deshago una vez, va a deshacer primero que yo haya pegado el texto ahí, y si presiono nuevamente va a hacer que el texto vuelva a aparecer en el lugar en que estaba originalmente. La opción de copiar nos permite, al seleccionar un texto y seleccionar esta opción, nos permite copiar ese contenido, pero continúa manteniéndolo en el lugar original,
lo que va a pasar es que también, al igual que la opción anterior, nos va a permitir que nosotros podamos pegarlo en cualquier lugar y la información no se pierde tanto en el origen de donde estaba y vuelve a aparecer en el lugar nuevo en que yo quería que esté. Entonces, en este caso yo voy a volver a presionar deshacer porque en este mismo momento no quiero usar ese texto ahí. Copiar formato es un elemento bastante especial que vamos a ir utilizando, pero un poco más adelante cuando trabajemos con los siguientes grupos. De esa forma entonces vamos a pasar al siguiente grupo que corresponde a las opciones de fuente. Fuente nos permite trabajar con ciertos parámetros como por ejemplo el tipo de letra, que en este caso dentro de un documento de procesamiento de texto se denomina tipografía. Si yo me voy hasta este apartado, ahora mismo yo puedo ver que la tipografía seleccionada para este texto es la tipografía Times New Roman. Si yo quiero hacer un cambio en la tipografía que estoy utilizando, lo primero que debo hacer es seleccionar el texto sobre el cual quiero trabajar. Luego me voy, despliego este menú que me va a permitir cambiar el tipo de texto que tengo. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar este texto de Times New Roman a la tipografía Arial, buscaría la misma en la lista que me presenta. En este caso encuentro acá, si ustedes se fijan, cuando yo voy pasando con el mouse sobre encima de cada una de las opciones, el cambio en el formato de la tipografía se hace de forma automática. Entonces, una vez que encuentro la tipografía que quiero, solo le doy clic y el cambio ya se hace. Entonces vemos cómo cambiamos la tipografía de Times New Roman, que decía acá, a la tipografía llamada Arial. El botón que se encuentra a su lado sirve para definir el tamaño de fuente. ¿Qué significa esto? Nos permite cambiar qué tan grande o qué tan pequeño va a ser el texto. El tamaño de fuente se mide en puntos. Entonces, veamos, lo normal para la utilización dentro de un texto sería de tamaño 10 a 12 para lo que corresponde al contenido de un texto, mientras que se usa 14 o 16 para los títulos. Al igual que la tipografía, el cambio del atributo fuente y su tamaño debe hacerse primero seleccionando el texto que quiero modificar para que éste haga efecto. Por ejemplo, todo este texto que corresponde al contenido del mismo, yo lo quiero cambiar a un tamaño 12 que está ahora a un tamaño 10. Por lo tanto, voy, despliego y selecciono el tamaño que quiero. Entonces puedo ver que también la modificación del tamaño se hace de forma automática una vez que yo haga clic sobre la opción que quiero. Ahora, la siguiente opción que tengo corresponde a estas dos letras A. Una de ellas me permite aumentar el tamaño de fuente, como por ejemplo, yo puedo estar trabajando acá en el tamaño 10 y si yo me voy acá veo que el siguiente tamaño es 11. Por lo cual, si yo apretara esta opción, va a subir el tamaño en puntos de 10 a 11. Y la otra hace lo contrario, disminuye el tamaño de fuente en una unidad de acuerdo al menú desplegable anterior. O sea que si ahora yo tengo el texto en 11, este va a disminuir al tamaño de 10 puntos. La siguiente opción que tengo acá es una opción para configurar ciertos parámetros. Por ejemplo, si yo selecciono acá, me permite hacer algunos cambios. Entre ellos tengo el de tipo oración,
minúsculas, mayúsculas, poner en mayúsculas cada palabra o alternar mayúscula y minúscula. Esto me va a permitir hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo esta primera oración que la voy a seleccionar porque quiero hacer cambios sobre ella. Si yo utilizo esta opción y por ejemplo le digo quiero que todo esté en mayúscula, automáticamente se va a hacer ese cambio en el texto. Luego observo que de repente no me gusta tanto que todo esté en mayúscula. Prefiero que solamente la primera palabra tenga mayúscula y luego todo lo demás en minúscula. Entonces, si quiero hacer ese cambio, me voy de nuevo hasta esta opción y le pongo tipo oración. Entonces vemos que el cambio se hace y todo lo que anteriormente estaba en mayúscula pasa a minúscula, solamente quedando la primera letra de la oración en mayúscula. También puedo hacer otros cambios, como por ejemplo, que todo quede en minúscula. Puedo poner que cada palabra tenga su primera letra en mayúscula. O, en algunos casos, también alternar el uso de mayúsculas y minúsculas. Imagínense más o menos como nosotros chateábamos en el 2006 y esa es esa opción. En este caso, estoy haciendo un trabajo y de repente no es tan bueno, ¿verdad?, que tenga de este formato. Entonces lo vuelvo a poner en tipo oración y queda el texto de nuevo en su formato normal. Hasta ahora yo hice cambios en el texto, por ejemplo, de tipografía, hice cambios en el tamaño del texto y en la utilización de mayúsculas y minúsculas. La siguiente opción es la de borrar formato. Si yo utilizo esta función, lo que va a hacer es volver a como estaba originalmente el texto. ¿Recuerdan ustedes que el formato original de nuestro texto era en tipografía Times New Roman tamaño número 12? Entonces, si yo selecciono este texto y le borro el formato, él debería volver. O en este caso, vuelve a la configuración por defecto que se tiene configurada, que es la tipografía tipo Calibri cuerpo tamaño 11. Entonces, me doy cuenta que ahora, por ejemplo, como seleccioné solamente la mitad del texto, la mitad está en Calibri, mientras que si pongo acá y selecciono la otra mitad, está en Arial. Si yo quiero unificar el formato, ahí es donde puedo utilizar la opción anterior de la que hablábamos, que era copiar formato. En copiar formato, entonces yo selecciono, en este caso, por ejemplo, el texto que está en Arial 10, porque quiero que todos los textos que tengo en pantalla estén en ese formato. Selecciono la opción copiar formato y luego, cuando me aparece este pequeño icono que es parecido a un barrido, entonces selecciono el texto que quiero que tome ese formato y al soltarlo inmediatamente se transforma de nuevo en el formato que seleccioné previamente. En esta segunda fila tenemos opciones que nos permiten, por ejemplo, el uso de la tipografía en negrita. Negrita va a hacer que sea más diferente, un diseño más rellenado de cada una de nuestras tipografías. Nos permite el uso de itálicas, que es lo que nosotros utilizamos normalmente como cursiva, o nos permite hacer el uso de subrayado. Si ustedes observan, al lado del icono de subrayado tengo una pequeña flecha que apunta hacia abajo. Cuando observo esta opción, normalmente esto significa que tengo más opciones debajo. Si yo lo despliego, puedo encontrar que tengo la opción de mantener una sola línea, mantener dos líneas, hacer un subrayado más fuerte, hacer un subrayado intermitente, punteado o lineal, hacer uno que sea punto guión intercalado, hacer el de punto punto guión o hacer un subrayado del tipo ondulado. Si yo quiero deshacer eso, es solamente volver a seleccionar la opción
y con esto ya desaparece. Al lado tengo la opción de tachado que nos permite tachar, como dice su nombre, una parte de texto que esté seleccionada. En este caso, por ejemplo, si yo quiero tachar este contenido que está acá, es solamente seleccionarlo y seleccionar esa función de tal manera que ahora esto aparezca ya también con una línea en medio. Voy a deshacer el cambio anterior. Encontrarán ustedes ocasiones en las cuales van a tener que usar herramientas como por ejemplo en física. Fíjense ustedes, si estamos haciendo por ejemplo un vector de velocidad media, recordarán ustedes que se necesitaba por ejemplo que media esté un poco más pequeño debajo. Para hacer eso tenemos nosotros la opción de subíndice. Si yo selecciono media y selecciono la opción subíndice, esto va a quedar en un tamaño mucho menor por debajo de la palabra que le preside. Por el contrario, si lo que yo quiero utilizar es un exponente, tengo la función de superíndice. Supongamos que la velocidad media está dada por ejemplo, una parábola o algo así, una función parabólica. Entonces, por ejemplo, digo que velocidad media es igual a x al cuadrado, por tirar algún número. Entonces, si yo quiero hacer que el 2 sea un índice de la x, selecciono este número 2 y utilizo la opción superíndice. De esta forma, puedo tener como superíndice, como exponente, ese número. A continuación tengo opciones de formato de texto. Por ejemplo, la primera nos da opciones para añadir relieve al texto. Entonces, selecciono el texto sobre el cual quiero que se aplique y al darle clic me da las diferentes opciones. Me permite, por ejemplo, que tenga un sombreado relativamente simple. Nos permite, por ejemplo, rellenar el texto con un color de énfasis y un color de contorno diferente. Nos permite darle solamente contornos sin rellenar. Nos permite utilizar efectos 3D. Nos permite utilizar reflejado. Nos permite usar rellenados degradados para el mismo. Entonces, por ejemplo, ahora yo quisiera, como este es un texto, quisiera ponerle sombreado de fondo y que esto cambie al tamaño 16. Entonces lo selecciono y aplico ambos cambios. La siguiente opción que tengo es la opción de resaltador. Entonces, si yo quiero resaltar algún tipo de información en el texto para el lector del mismo, selecciono ese texto y lo copio con resaltador. Eso va a tener una visibilidad similar a lo que tendría si ustedes pasaran un resaltador fosforescente sobre una línea de texto en un libro físico. Finalmente, la última opción que tengo es la opción de color de texto. Entonces, si yo quiero que una información sea más visible aún, lo que hago es cambiar el texto de color. Por ejemplo, veo que esta información es bastante importante y por ello quiero resaltarla. Entonces, puedo hacer que el texto aparezca en color rojo. Así como aparece en color rojo, vemos que tenemos un menú desplegable de opciones que al abrirlo nos da la opción de cambiar el color de resaltado o el color de fuente. Entonces yo puedo cambiarlo de nuevo al negro, puedo cambiarlo en toda esta paleta de colores, le puedo dar cada uno de los colores del arco iris si quiero, o tengo la opción de seleccionar aún más colores dentro de la paleta propia de Windows o utilizando colores personalizados de acuerdo a la teoría de colores.
El siguiente apartado que tenemos es el apartado de párrafo. Aquí vamos a encontrar todo lo que se refiere al tratamiento de la información como párrafo en sí. Las primeras opciones que tenemos son las opciones de viñetas y numeración. Básicamente cumplen la misma función, con la diferencia de que las viñetas son una forma de listar objetos de forma no ordenada, mientras que las de numeración nos permiten crear una lista de forma sí ordenada. ¿A qué se refiere eso? Veamos. Tenemos acá un texto que nos dice hay 4 serotipos del virus del dengue, por ejemplo, y me da 4 tipos diferentes. Yo podría utilizar esto para poder citar cada uno de ellos. Y lo hago de esta forma. Si yo dejara de esta forma, la visibilidad del texto no es tan buena. Entonces nos conviene que esto tenga un elemento que pueda diferenciarlo de las demás partes del texto. Por ello, lo que voy a hacer es seleccionar estos 4 tipos que son los que quiero diferenciar y utilizo la opción de viñetas. ¿Cuándo utilizo las viñetas? Cuando quiero ordenar cosas, pero el orden de las mismas no es importante. O sea, me da igual que, por ejemplo, tipo 1 aparezca después de tipo 4, por ejemplo. Sin embargo, si debe seguir un orden en específico, es mejor utilizar tipos de listas con numeración. Entonces, ahí nos permite seguir un orden claro de cómo se tiene que hacer. Entonces, como ven ustedes, cada uno de los menús tiene otra vez un menú desplegable que nos permite ver más opciones. En el caso de las viñetas, nos da opciones de diferentes modelos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un círculo rellenado, un círculo vacío, un cuadrado, podemos tener esta figura. Podemos utilizar este rombo, podemos utilizar también estos triángulos o estos checks. En el caso de las listas numeradas, podemos utilizar tanto números arábigos, números romanos o el alfabeto para poder dar orden. El tercer elemento que tenemos aquí nos da la opción de listas multinivel. Si por ejemplo yo quisiera decir que dentro del dengue 1 está de nuevo del tipo hemorrágico y el tipo no hemorrágico, estoy hablando de nuevo de una separación que corresponde solamente a A y no al equipo normal. Por ello, yo puedo utilizar esta lista multinivel de forma a definir un orden en el cual esto va a corresponder adentro. ¿Cómo hago eso? Utilizando la tecla tabulador y ahí veo que ahora tengo A y que dentro de A tengo estos dos para luego seguir con el orden B, C y D. Entonces, esto es una lista multinivel. Luego tengo lo siguiente que son las sangrías. Sangría es un espacio que se deja al inicio de cada párrafo. Si yo me posiciono de frente a la primera letra de un párrafo y presiono este botón, va a aumentar la sangría del mismo, mientras que este botón la disminuye. Si comparáramos funciones, esos dos botones realizan la tarea del botón tabulador del teclado y Shift tabulador. Luego tengo la opción de ordenar. En este caso, por ejemplo, si yo selecciono texto que está en diferentes párrafos, estos van a aparecer ordenados en orden alfabético.
Luego tengo el botón de párrafo que nos va a mostrar cada uno de los detalles que estamos utilizando. Por ejemplo, vemos que cada vez que yo doy un salto de página, un salto de línea con Enter, aparece este elemento que nos indica el fin de línea, o este punto nos indica que existe un espacio entre estas dos letras. Para salir de ese modo, vuelvo a presionar y ya no veremos esas opciones. Luego tengo aquí en este siguiente grupo las diferentes alineaciones que puede tener el texto. Si yo presiono el texto de aquí, por ejemplo, alinear al centro, esto va a ir directamente al centro de la página que está definido por los recuadros que se le dé. Si yo utilizo esta opción de alinear a la izquierda, va a pasar a este lado de la página, mientras que si presiono alinear a la derecha, pasa a este lado de la página. La última opción que tengo es la opción de justificado. Justificado se utiliza normalmente en párrafos. Por ejemplo, si yo selecciono todo este párrafo y le doy justificar, este texto va a hacer que esta opción va a hacer que el texto tenga un acabado uniforme al final de cada una de las oraciones, de forma que quede mucho más uniforme el formato en sí del texto. La siguiente opción que tengo es la de espaciado entre líneas y párrafos. Verán ustedes que actualmente de la forma en que está el texto está un poco encimado el contenido de cada línea. Yo puedo ir separando esto utilizando la opción, esto se denomina interlineado. Por defecto el interlineado es 1.0. Normalmente el interlineado va a variar entre 1.5 o 2 puntos. Ven ustedes que se aplica una diferencia bastante sustancial cuando se selecciona alguna de estas opciones. La siguiente opción que tenemos es la opción de fondo, sombreado. Entonces, esto básicamente lo que hace es cambiar el fondo que hay detrás de este texto. Por ejemplo, si yo quisiera resaltar el contenido de este párrafo por completo, lo que haría, por ejemplo, es seleccionar este párrafo y cambiar el color de fondo. En este momento verán que por defecto el sombreado aparece en el mismo color que el color de página, lo que significa que el elemento ahora no tiene fondo, pero yo lo puedo cambiar por cualquier uno de los colores de mi paleta de colores. Por ejemplo, si yo quisiera ponerle un fondo verde, podría hacerlo sin ningún inconveniente. Solamente deben recordar que si es que quieren utilizar esta opción, debería ser un color lo suficientemente claro como para que no se mezcle con el color que tiene la fuente que están utilizando. Por ejemplo, podría utilizar un color entre los grises más claros, de tal forma que puedo observar que el texto queda resaltado dentro de una caja del color que he seleccionado. Finalmente, la última opción me permite trabajar con bordes. Entonces, yo ya le di un color a esto y ahora le quiero dar un pequeño borde. Entonces selecciono esta opción y, por ejemplo, podría seleccionar que quiero todos los bordes externos. Entonces puedo ver que queda encerrado todo el texto dentro de este borde. Si ustedes observan acá, dentro del menú desplegable tengo todas las opciones. Por ejemplo, puedo hacer que desaparezca cada uno de los bordes por separado. Por ejemplo, solo quiero mantener los bordes de los costados, entonces deshabilito el borde inferior y el borde superior. El siguiente conjunto es el conjunto de los estilos.
Hasta ahora nosotros estuvimos trabajando dando formato a cada uno de estos textos por separado. Pero por ejemplo, si yo estuviera trabajando en un texto bastante extenso, yo podría crear estilos de tal forma a que después yo ya pueda aplicar eso sin tener que estar configurando por separado. Volvamos a la parte de arriba. Ahora, por ejemplo, voy a seleccionar todo este texto y quiero que este texto esté con la tipografía, veamos, Arial Narrow en tamaño 12. Y quiero que todo el texto que está por debajo también tenga ese mismo formato. Entonces, si yo doy clic acá, puedo ver que el estilo que aplica a este texto es del tipo normal. Entonces, ¿cómo hago yo para decirle ahora que todo texto normal quiero que tenga este formato? Simplemente me voy hasta texto normal, le doy clic derecho de tal forma que me aparezca un nuevo menú y le pongo la opción modificar. Dentro de eso cambio, por ejemplo, el formato y le digo, ahora quiero que todo el texto normal esté en Arial Narrow, tamaño 12. Le voy a decir que quiero que esté centrado y le doy aceptar. Entonces veo cómo primeramente este texto ya fue afectado. Ahora, si yo selecciono este texto y le doy la opción normal, veo cómo también este texto toma los mismos elementos o parámetros de formato que había aplicado al primero. Así como tengo opciones para texto normal, tengo también opciones para el título, tengo otras opciones como por ejemplo subtítulos, ciertos énfasis, texto que necesito que esté en negrita, citas, referenciaciones, etc. El último grupo que estaremos observando es el grupo de búsqueda o de edición. Búsqueda nos permite buscar, por ejemplo, por palabras específicas. Por ejemplo, si yo utilicé varias veces la palabra dengue, al escribir en el cuadro de búsqueda van a aparecer resaltados todos los textos que correspondan con la palabra de búsqueda que realicé. La opción de reemplazar funciona de forma similar porque me permite tener un texto de búsqueda, pero a la vez también me permite decirle, por ejemplo, que donde ahora todos los lugares que diga dengue los reemplace con otra palabra. Por ejemplo, si yo lo reemplazo con la palabra coronavirus, voy a poder observar que si yo utilizo la opción de reemplazar, va a cambiar en el primer lugar. Veamos, aquí tenemos seleccionado. Entonces, si yo utilizo esta opción, veo que cambia de dengue a coronavirus. Puedo, utilizando la opción reemplazar uno a uno, o con esta opción puedo reemplazar todos. Entonces vemos que de principio al final del texto, todos los lugares donde decía dengue ahora dicen coronavirus. Finalmente tengo la opción de seleccionar, que me permite, como dice su nombre, seleccionar objetos que se encuentren dentro de nuestro documento. Por ejemplo, si yo le doy seleccionar todo y cambio, por ejemplo, ahora digo, quiero que todo esté justificado, quiero que todo esté en Times New Roman, tamaño 12, esta opción me permite hacerlo de una vez. Entonces, lo que yo les voy a hacer ahora es
que ustedes puedan observar este texto, les voy a dar otro texto sin formato y que ustedes puedan aplicar de acuerdo a las propiedades que yo les voy pasando. Entonces, si tienen alguna consulta acerca de eso, no duden en preguntarme. Pueden hacerlo en los comentarios abajo o pueden hacerlo también a través del grupo de WhatsApp. Cuídense, chicos.